Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el artículo de investigación que tiene por título El futuro de la retrosíntesis y la planificación sintética. Algoritmo, humanismo e interacción. Los autores son Craig Williams y Madeleine Dallaston. La asignatura a la que pertenece el artículo es de síntesis orgánica y la docente a cargo es la doctora Luz Castañeda. Los expositores en esta ocasión son Juan Espilcueta Calixto, Martín Núñez Rosas y Jordan Pablo González. Bueno, haciendo una pequeña introducción, vamos a hacer un breve comentario sobre la retrosíntesis, que es una técnica de resolución de problemas para transformar la estructura de una molécula objetivo sintética en una secuencia de estructuras progresivamente más simples a lo largo de una vía que, en última instancia, conduce a materiales de partida simples o comercialmente disponibles para una síntesis química. Esta definición fue formulada y respaldada por amplios esfuerzos de investigación de síntesis química, heurística, realizados por el grupo de investigación dirigido por Elias James Corey, que fue un personaje, un investigador que ganó el Premio Nobel de Química en 1990 por su desarrollo de la teoría y la metodología de la síntesis orgánica. Entonces, se sabe que en los tiempos modernos la situación está cambiando rápidamente, ya que las revisiones que cubren los logros sintéticos por temas, como por ejemplo la síntesis de fármacos y la síntesis de productos naturales, están generando enfoques retrosintéticos muy refinados. Sin embargo, el cambio más evolutivo al que se enfrenta actualmente la comunidad sintética es la constatación de que la retrosíntesis asistida por ordenador y la inteligencia artificial que la acompaña, que propone síntesis de avance, podrían estar muy pronto al alcance de educadores y profesionales. Para ayudar a conseguir el objetivo de esta perspectiva, se repasarán los métodos y prácticas clásicas e históricas de la retrosíntesis, junto con una evaluación de los programas de retrosíntesis actualmente disponibles. Algunos métodos de retrosíntesis, ¿no? Que vienen a ser la forma de retrosíntesis que se clasifican en dos, en intercambio de grupos funcionales, reconocidas por las siglas FGI, y retrosíntesis de moléculas enteras, ¿no? El intercambio de grupos funcionales, ¿no? En papel tiene dos modos, ¿no? De desempeñarse. Uno de ellos es la capacidad de navegar a través de una gama de grupos funcionales de forma lineal para llegar a un grupo funcional alternativo. Un ejemplo que se pone de manifiesto a esta situación es la síntesis estereoselectiva del escualeno realizada por los doctores John y Rita Comfort en el año de 1959. En esa época, ha de decirse que no existía el término retrosíntesis, sin embargo, se discutía el pensamiento conceptual en torno a la construcción del objetivo. Entonces, para ejemplificar este punto, ¿no? Se requirió la adición de homogeranil eh, de litio a la diclorodiquetona, lo cual en las etapas finales de la síntesis, y esta se va a derivar del bromuro de el homogeranil. Entonces, el bromuro de homogeranil se obtuvo a su vez a partir del alcohol de este compuesto que se preparó mediante la reducción del ácido homogeránico. Por último, la hidrólisis en base al cianuro de geranilo dio lugar al ácido homogeránico. Entonces, en total, aquí se utilizaron 5 intercambios de grupos funcionales que se resaltan en rojo para transformar cianuro de geranilo en homogeranil de litio. Pero el marco de carbono aquí, el marco de carbono homogenanílico no se modificó, es decir, solo se modifica el grupo funcional final que es diferente. A continuación se van a describir distintos conceptos de aproximación retrosintética. A continuación también se van a utilizar ejemplos selectos bien conocidos. Entonces, vamos en este caso a ver la síntesis biomimética, que es
o sigue siendo un método utilizado con regularidad para construir productos naturales complejos. En esencia, esta área evolucionó a partir del aislamiento de productos naturales y de los químicos sintéticos que postulan cómo los organismos podrían producir metabolitos secundarios a través de la biosíntesis y de los procesos metabólicos que lo acompañan. Un ejemplo que abarca la planificación retrosintética biomimética es la síntesis total de diterpenos en la serie de productos naturales BIPSEIN. Entonces, se propuso aquí en la figura que el intermedio 9 se sometiera a una serie de ciclizaciones y reordenamientos, el primero de los cuales es la formación del tetrahidrofurano para dar el compuesto 10, que está preparado para someterse a una ciclización posterior a la neopipsanina A del compuesto 11, que se ve aquí, o proporcionar también el carbocatión por la vía B del complejo 12, del compuesto 12. Entonces el carbocatión 12 puede entonces ser atacado intermolecularmente por el agua para dar la neobipsanina H o intermolecularmente por el alqueno homoisoprenilo colgante para dar el catión bicíclico 14 por esta vía D. Entonces el catión 14 eh, está abierto al ataque nucleofílico por el agua, dando lugar a la formación de la neobipsanina F por la vía E y por la vía F la eliminación que da lugar a la neobipsanina G. La digestión de esta extensa propuesta biosintética sugiere que si durante el análisis retrosintético se encontraba un candidato similar al intermedio 9, entonces a través de múltiples pasos catalizados por ácidos podría ser posible acceder a toda clase de productos naturales neobipsanina. Se formuló entonces la siguiente retrosíntesis, ¿no? Que se optó por instalar la cadena lateral de ésteres de enol. Entonces, en el último lugar, dando lugar al compuesto 17, que aunque lleva los retrones requeridos, era mejor equiparar como el compuesto 18 para mantener la oxigenación en la posición doblemente alílica. El acceso a este compuesto surgiría probablemente de una combinación de alquilación y de adición a la ciclohexenona del compuesto 19, con la secuencia global empezando por la meticiclohexenona del compuesto 20. Por otro lado tenemos a la síntesis lineal, eh, que son los resultados más comunes de la planificación retrosintética, ya que por su diseño son iterativas y por tanto se adaptan tanto a moléculas objetivo pequeñas como grandes. Una contribución de despliegue de la retrosíntesis lineal es el del esqueleto del cubano, es decir, el ácido cubano 1,4 dicarboxílico y el correspondiente éster dimetílico comunicado por Philip Heaton en el año de 1964. Entonces, la síntesis comenzó tratando la ciclopentenona del compuesto 64 con N-bromosuccinimida y tetracloruro de carbono, lo que dio el material monobromado del compuesto 65, en ruta que tratado con bromo y una combinación de pentano con eh, cloruro de metileno llevado a una temperatura, a un rango de 0 a 10 centígrados, nos da el compuesto 66 de un tribromuro, que al exponer este compuesto a éter etílico a una temperatura de menos 20 grados centígrados y de etilamina, a baja temperatura, ¿no? De 20 centígrados, se generó la 2-bromociclopentedienona, que es el compuesto 67, que sufre una dimerización inmediata para obtener el dímero de la diquetona del compuesto 68, el cual en un rendimiento de 40% en 3 pasos. La irradiación entonces de esta V posterior efectuó la cicloadición para dar el precursor de la jaula del compuesto 69, que se trató con hidróxido de potasio, luego eh, para mediar la doble Favorsky y revelar el ácido cubano 1,4 dicarboxílico del compuesto 52. Entonces el éster dimetílico correspondiente del compuesto 53 pudo obtenerse, como se ve,
mediante las condiciones de esterificación de Fischer, ¿no? Usando metanol y cantidades de ácido sulfúrico, aunque en la actualidad entonces existen numerosos métodos para acceder al cubano. Una ruta más expeditiva consiste en la doble descarboxilación del diácido, utilizando condiciones de Barton modificadas que utilizan el cloroformo como donantes de átomos de hidrógeno. Continuando con la exposición, pasamos a lo que se denomina síntesis parcial, también conocido como semisíntesis. Se relaciona con el producto natural de síntesis utilizando una mezcla de biosintéticos y conceptos de degradación. La principal característica de este tipo de síntesis parcial es que pues utilizamos teoría de intercambio de grupo funcional y pues básicamente esto involucra que el esqueleto o la estructura química del compuesto se mantenga casi constante en casi todas las etapas de la síntesis. Entonces eso es muy importante en cuanto queremos entender, ¿no?, sobre la síntesis parcial. En algunos casos, los productos de partida no necesariamente tienen que ser reactivos naturales, pero sí debe provenir de alguna fuente natural. Eso es lo que indica la teoría de síntesis parcial. Bueno, como principal ejemplo tenemos la síntesis de gibberelina, el compuesto 140, a partir de la síntesis de, discúlpeme, a partir del compuesto de ácido gibberélico, que es el compuesto 139. Se va a brindar una pequeña explicación acerca de los pasos que se siguen en el análisis sintético. El paso número A, denominado así, de la formación del compuesto 141 a partir del compuesto 139, que es el ácido gibberélico. El ácido gibberélico pues se esterifica con diazometano, compuesto 1, seguido de la protección de los grupos hidroxilo, cabezas, por el MOM, ¿no? El MOM es el éter metílico de clorometilo, y pues básicamente lo que genera aquí es una protección del grupo funcional, ¿no? Y una esterificación, gracias al diazometano. Podemos observar aquí que el ácido carboxílico pues sufre un intercambio grupo funcional con el éster, ¿no? Éster metílico. Seguido de eso, se añade litio y amoníaco. Esto conlleva una reducción, eliminando la oxigenación del anillo A, y forma, bueno, el anillo A que forma un puente lactónico, y paralelamente a esto ocurre una isomerización del enlace doble, formando así el compuesto 142. La isomerización del enlace doble lo podemos ver en la esta posición, y pues se dirige hacia la posición de la derecha, ¿no? Y también podemos observar lo que es el rompimiento del puente lactónico gracias a una reducción con litio y amoníaco. Esta reacción es importante porque tiene un rendimiento del 93%, y pues casi en su totalidad el compuesto 142 se forma a partir del 141. El siguiente paso que ocurre, eh, el compuesto 142 sufre un intercambio de grupo funcional con diazometano y cloruro de oxalilo, formando la diazocetona, ¿no? Vemos aquí un grupo ácido, y pues cambia el grupo funcional a diazocetona. Esto ocurre con cloruro de oxalilo en solvente de piridina y DMF. Tiene un rendimiento del 83%. Posteriormente a ello, pues ocurre una ciclopropanación, que es la formación de este ciclo, ¿verdad? Cetónico, ¿sí? Esto es mediado por el cobre, y lo que forma es un puente con el grupo ceto de 6 miembros, ¿sí? Ahora, el paso siguiente es la formación del compuesto 145, que ocurre gracias a una reducción añadiendo litio y amoníaco, y pues básicamente lo que ocurre es una reducción de un anillo de 6 miembros a un anillo de 5 miembros. Y el siguiente paso es el paso número F, ¿no? Que es el tratamiento con hidruro de potasio en DMF, seguido de un enfriamiento rápido con yoduro de metilo,
que produce un éter enólico, que es el compuesto 146, en lugar de un puente cetónico, ¿no? Que estamos viendo por aquí. Seguido de este paso, pues involucra la adición de ozono en piridina, y pues lo que ocurre es una reducción y rompimiento del enlace doble. ¿Sí? Hay un enlace doble que podemos observar, se rompe el enlace doble, eh, ocasionado por la adición de ozono, y la exposición con DMS genera la formación de un aldehído terciario, que lo podemos observar en la estructura 147. Y la formación también de un ácido carboxílico, ¿no? Que lo podemos observar en esta posición de aquí. El último paso es la generación del ácido gibberélico. Básicamente es la desprotección de los grupos hidroxilo, ¿cierto? Que podemos observar acá. Y pues esto ocurre en condiciones hidrolíticas básicas. Se genera el compuesto gibberelina, ¿no? El compuesto 140. El siguiente tipo de síntesis es la síntesis de relevo. Básicamente, la síntesis característica de este tipo de síntesis es la síntesis de Robinson, que es la síntesis de colesterol. Eh, bueno, aquí pues conlleva básicamente la característica principal de la síntesis de relevo es que pues involucra eh, en el mecanismo de síntesis, ¿verdad? La estructura de intermediarios avanzados, ¿no? Que son este tipo de estructuras básicas del colesterol, ¿no? Y pues en esta síntesis, ¿no? Que es la de ouabaguenina, pues básicamente parte el compuesto 153 y 154 formando el compuesto 155. En pequeñas proporciones se genera el compuesto 156, seguida de un grupo de reacciones sintéticas, se van formando los compuestos 158, 159, para dar finalmente el paso a la formación del compuesto 152, que en un sistema de reacciones de degradación forma en mayor medida el compuesto 156, que es el compuesto que nosotros deseamos, ¿no? En la síntesis. Bueno, seguido a lo que es la síntesis asistida por computadoras, pues tenemos que en el artículo comenta el autor que básicamente eh, existe una evolución, ¿verdad? Desde un punto de vista mecánico, ¿no? Manual, un planteamiento de síntesis manual hacia un planteamiento de síntesis ya computacional, con inteligencia artificial. Este avance tecnológico, en cuanto referido a la síntesis o retrosíntesis, análisis sintético, va desde la década de los 60, ¿no? En adelante. Y cabe señalar que Corway es el iniciador, el pionero en este campo. En 1969, pues, junto con un equipo de colaboradores, crea lo que es el sistema OCSS-LHASA, que básicamente es una codificación de estructuras químicas y conectividad atómica, ¿verdad? Es una base de datos que pues orienta hacia un análisis retrosintético de la molécula objetivo. Es un tipo de análisis humanístico retrosintético. Luego existe un punto de inflexión, ¿no? Un punto de quiebre con lo que es la formación del programa Cameo, ¿no? Que este ya es un análisis sintético, ya es básicamente a partir de lo que son los compuestos de partida, pues forma el compuesto objetivo, ¿verdad? Es una evaluación mecánica asistida por computadora de reacciones orgánicas. Se escogen las reacciones orgánicas más probables que pueden surgir dirigiéndose hacia la molécula objetivo, el producto. Bueno, cabe señalar que, pues en general, tanto para un análisis retrosintético como para un análisis sintético, los creadores o los que acoplan este software, implementan este software, pues se basan de la experiencia únicamente, ¿no? Para acoplar esta base de datos. Y se tuvo que realizar un análisis mucho más detallado a partir de instrumentos, disculpe, a partir de equipos instrumentales y pues mediante sistemas humanísticos se genera esta base de datos que da como resultado un sistema de software que va evolucionando en el tiempo.
uno de los métodos de programación de retrosíntesis asistido por computadora es las reglas codificadas por humano combinadas con una búsqueda heurística. Y el segundo método es la máquina de técnicas de aprendizaje que generan automáticamente reglas a partir de una base de datos de reacciones proporcionadas, ¿no? Aquí lo que podemos observar es un análisis retrosintético generado por LHASA, ¿no? Creado por Corway en la década de los 60, finales de los 60, hace el año 2000. OCSS es un simulador de síntesis de química orgánica y LHASA es lógica y heurística aplicada al análisis sintético. Y cabe señalar que, pues, si bien es cierto, los títulos indican síntesis, esto es únicamente análisis retrosintético, ¿sí? Comenzamos del producto de partida, o sea, realizamos un estudio instrumental, ¿no? Un análisis instrumental, una elucidación estructural del compuesto, se obtiene el compuesto en análisis, probablemente por CG masas, y pues mediante el programa LHASA va generando una retrosíntesis, ¿no? Esto puede ser apoyado, por ejemplo, con un análisis instrumental de un espectro de masas, ¿no? Validando los compuestos que se van formando en las diferentes etapas de la retrosíntesis. En este ejemplo, pues tenemos un análisis retrosintético del Longhi-Foleno. En el paso número 1, que es el compuesto 222, o sea, el compuesto 223, se genera la introducción de un grupo carbonilo, un grupo ceto, ¿no? Aquí lo podemos observar en la figura 223. En el paso número 2, la generación de un enlace doble, ¿no? Se rompe este enlace que forma el biciclo característico, ¿no? Y pues se genera un enlace doble. Y en el paso número 3 hay una racionalización estructural del compuesto 224 hacia el compuesto 225, generando esta estructura química, ¿no? De un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 miembros con un grupo ceto. Posterior a ello, el paso siguiente, para la formación del compuesto 226, ocurre lo que es una cetona Wieland-Miescher, ¿verdad? Que es básicamente una reducción del anillo y pues seguida de una anulación de Robinson, ¿no? Que es la formación, o bueno, que parte la molécula y genera, ¿no? El compuesto 227, que es la metilciclohexadiona, y el compuesto 228, metilvinilcetona, que son los compuestos finalmente de partida. La síntesis va desde el compuesto 227 hasta el compuesto 222, y pues tendríamos que, para nosotros entender lo que es, qué es lo que adicionamos a estos dos compuestos para que formen los compuestos 226, tenemos que realizar un análisis ya del artículo, ¿no? Del informe de laboratorio, para que se vayan formando las moléculas en orden contrario a la retrosíntesis. Bueno, posterior a eso, como ya se comentó, se genera lo que son programas mucho más sofisticados, Cameo, evaluación mecánica asistida por computadora de reacciones orgánicas, que ya es un análisis contrario a lo que es una retrosíntesis, es un análisis sintético. Se parten de diferentes posibles resultados o posibles compuestos de partida y generalmente se tiene lo que es el compuesto deseado, objetivo. Listo. Continuando con la exposición, les hablaré sobre los programas disponibles actualmente. Contamos con 8 programas, los cuales 6 programas se encuentran actualmente disponibles de forma gratuita. Estos programas son el Sec2Sec, el INVREX for Chemistry, el Lilymol, el Spiral, el AutoSonRed y el Finder. Estos programas, como les mencioné, se puede descargar gratuitamente desde las aplicaciones basadas en el navegador o como código descargable desde GitHub. Todas ellas se basan en métodos de aprendizaje automático para el entrenamiento y no incluyen reglas de reacción codificadas a mano. Otro programa disponible actualmente es el iSyn, lo cual es un programa comercial basado en el aprendizaje también automático y se ha utilizado en la industria farmacéutica para el diseño de rutas. Otro programa es el Cynthia, antes llamado el Schematica. Se puede decir que este programa es el más avanzado de ayuda. Es la herramienta de síntesis asistida por ordenador más avanzada que actualmente. Fue desarrollada por Grabowski y recientemente licenciada por Merck.
Los detalles técnicos de cómo funciona Cintia se tratan en detalle en otras publicaciones o artículos. Aquí solo se va a exponer algunas diferencias y similitudes entre este programa y otros anteriores que han surgido. La base del funcionamiento de Cintia es una enorme base de datos de más de 50.000 reglas de reacción codificadas por el hombre. Estas reglas fueron recopiladas por químicos durante muchos años. Cintia dispone de una biblioteca de algoritmos a las que se puede recurrir. Los algoritmos, por ejemplo, pueden aumentar las reglas de reacción para mejorar las predicciones de regioselectividad y estereoselectividad, la cual nos va a permitir planificar a lo largo de varios pasos o combinar reacciones en las mismas condiciones en un solo paso. Estos algoritmos lo diferencian de otros programas que solo pueden planificar un paso a la vez. Este enfoque híbrido, tanto de reglas y algoritmos codificados a mano, han hecho que Cintia absorba los problemas retrosintéticos de una manera o forma aparentemente más humana, a diferencia de otros programas que solo pueden aplicar las reglas codificadas a mano estrictamente en la forma que fueron escritas o pueden pasar por alto una reacción importante que no está cubierta en la base de datos. Cintia, como les mencioné, tiene probablemente el mayor conjunto de reglas de reacciones químicas más grande de todos los programas hasta ahora. En el año 2018 se publicó las verificaciones de las capacidades de schemática con la confirmación en laboratorios de varias rutas. Las síntesis ideadas por schemática proporcionan todas ellas mejoras sobre el procedimiento y en términos de rendimiento, y también con respecto al número de pasos. Por ejemplo, vemos en la figura 8 las dianas farmacéuticas relevantes sintetizadas a través de las rutas desarrolladas con schemática y comparaciones con las rutas publicadas anteriormente. Vemos en el compuesto 253 y 257 la diferencia más que nada en el número de pasos y la diferencia en los rendimientos. En el compuesto 258 vemos que es un producto natural que no se había sintetizado previamente, ¿no? Esta comprobación demuestra claramente la capacidad de planificación de síntesis de los programas informáticos que han mejorado mucho durante estos últimos 50 años. Cintia corre el riesgo, como todos los programas de codificación a mano, de mantenerlos, ya que estas dificultades requieren tiempo y también unas dificultades de mantenerlos actualizados. Además, esto está llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones en el ámbito de las extracciones automáticas de datos, redes neurales, procesamiento de secuencias de lenguaje natural, la cual van a eliminar la necesidad de extracción de manual de datos y la actualización de las reglas de reacción. Con respecto a las discusiones, tras haber examinado en detalle los métodos y prácticas retrosintéticas, tanto humanísticas como asistidas por ordenador, es importante que con este conocimiento se planteen y consideren cuestiones para comprender mejor la dirección que probablemente tomará esta forma de arte en el futuro. Es decir, en el contexto de una era de computación, intentar revolucionar la disciplina de la síntesis química mediante el diseño retrosintético y la planificación sintética avanzada. Una pregunta que se plantea en este artículo es si es real el objetivo. Tanto los productos naturales como los sintéticos se les suele asignar estructuras incorrectas y a menudo no es hasta que los profesionales intentan su síntesis por primera vez. Un ejemplo es en la figura 261, la cual es la troncamida A, o también suelen repetir su síntesis, por ejemplo, en el compuesto 262, que es la tetrahidroxazepina, que el error fue detectado y corregido. Para agravar este problema, en algunos casos, incluso el logro de una síntesis del objetivo propuesto puede no ofrecer ninguna información adicional sobre la estructura propuesta, como por ejemplo en el compuesto 263. Otra dimensión
de este problema es que en algunas estructuras son extremadamente difíciles de resolver. Por ejemplo, los 200 compuestos de los 264. Otra pregunta que se plantea en este artículo es si la inteligencia artificial considerará los sistemas modelos. Los sistemas modelos o estudios modelos en síntesis orgánica se definen de forma imprecisa como la comprobación de un paso clave en una síntesis propuesta sin probar el sistema real. Tales estudios se han utilizado ampliamente y en algunos casos con gran éxito. Por ejemplo, establecer si la metatesis de cierre del anillo es una opción viable para la construcción del anillo de visto en la manzamina, que como vemos en el compuesto 269, sin embargo, la opinión general de la comunidad es que un modelo es un modelo y lo real es real, lo que significa que el sistema modelo puede funcionar o no. Y ese resultado no es verdadero si la transformación propuesta funcionaría o no en el sistema real. Por lo tanto, podría justificarse que los sistemas modelos se consideran obsoletos si el profesional ha adoptado la existencia completa de la inteligencia artificial. Otra pregunta que se plantea es si se descartara la inteligencia artificial de las moléculas fundamentales. Las moléculas fundamentales, como los hidrocarburos, el cubano, el propelano, han fascinado a los químicos teóricos y sintéticos desde que se inició la disciplina de la química orgánica. Sin embargo, el problema de muchos de estos sistemas son las propiedades físicas indeseables, como por ejemplo la explosividad, la sensibilidad al impacto. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿los futuros programas de retrosíntesis y la planificación sintética de la inteligencia artificial tendrán en cuenta estos detalles, que son un problema potencialmente de seguridad, y si no se manejan con conocimientos prácticos y de experiencia? Cubanos y bicíclicos pentanos son ejemplo de ellos, pero su sensibilidad al impacto depende únicamente del grupo funcional que se ha añadido al esqueleto principal. Como vemos en la figura número 11, eh, el compuesto 271 y 272 son sistemas yodados, las cuales son bastante sensibles, pero no tanto como los ésteres metílicos, que es el compuesto 273, y en algunos ácidos carboxílicos son fuertes candidatos, como el compuesto 274. Por lo tanto, buscará la inteligencia artificial en la literatura estos conocimientos o calculará la energía de formación antes de hacer tales propuestas de diseño de síntesis. Con toda esta información bibliográfica disponible, debería ser factible introducir estas características. Sin embargo, a menudo no solo se informa en el texto escrito y no se tiene el protocolo estandarizado, lo que significa que esta información es muy difícil de extraer automáticamente de la literatura. Conclusiones. No cabe duda de que la química sintética ha sido y seguirá siendo una disciplina fundamentalmente para el desarrollo de la humanidad. La evolución de la disciplina es inevitable y en tiempos modernos esto requiere integración de métodos algorítmicos para ayudar a la toma de decisiones humanas. Otra conclusión es que la aparición de programas como Cynthia, el verdadero dilema es si el arte de la síntesis orgánica se mantendrá, es decir, si la síntesis cumplirá todos los deseos sociales de eficiencia e impacto medioambiental. Finalmente, el presente artículo expresa ciertas reflexiones y filosofía sobre la retrosíntesis y la planificación sintética prospectiva que pretende generar un debate entre estudiantes y docentes. Es plenamente consciente de que esta área tan importante y en constante evolución cuenta con muchos puntos de vista y experiencias individuales que impulsan constantemente el pensamiento de la química orgánica. Sir Comfort es una de las varias personas emblemáticas, íconos, que han hecho importantes contribuciones a la evolución de la síntesis química. Gracias por su atención y agradecemos a los autores Craig William y Madeleine Dallaston que realizaron la elaboración de este artículo, la cual nos permitió ampliar nuestro conocimiento sobre la retrosíntesis y obtener información sobre los ordenadores y la inteligencia artificial en la síntesis química. Gracias.